Se habla mucho sobre el Foro Económico Mundial, sobre que estaría ocultando una potencial agenda satánica. O que está ocultando una trama para controlar e influenciar a la humanidad en una cierta dirección. Una dirección que excluiría la voluntad, la voz y la presencia de Dios. Quiero explorar eso. Y si tú eres un ser humano que no se compromete con la noción de Dios y Cristo, o la luz y la oscuridad, interactuando en este planeta, puedo mostrarte con este video, al finalizar, cómo puedes ver y juzgar por ti mismo si es que esta es una organización satánica con un objetivo satánico. Y no solo eso, sino que proporcionarte la capacidad de ver a otras organizaciones, otros movimientos en el mundo, y determinar si es que hay un elemento de eso en ellos. El elemento de la oposición a la luz. El Foro Económico Mundial, para quienes no saben, es una organización privada, no gobernada, de las élites más poderosas y ricas del mundo, de hombres y mujeres, organizaciones, compañías y monarquías. Tienen un plan para el mundo y tienen recursos importantes. Tienen un importante poder e influencia en el mundo y en la humanidad. Está bien que nosotros, los seres humanos que no estamos al tanto de esto y no vemos lo que está pasando, nos preguntemos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué está sucediendo? Sin embargo, antes de continuar con el video, lo que quiero mostrarles no es para que entren y se dejen atrapar por los detalles 3D de las personas individuales. Porque si persistimos en compartir y decir que hay algo preocupante aquí, que la oscuridad se manifestará potencialmente de esto, tenemos que considerar la noción de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra maldad espiritual en lugares más elevados. Este es un término bíblico. Por lo que si hay una influencia espiritual presente, no debemos mirarla desde lo físico, debemos mirarla desde más lejos. Desde nuestra capacidad espiritual, como organismos humanos. Y la tenemos. Algunos pueden sentir que no la tienen, porque la suya está bloqueada. No ha sido cultivada, ni nutrida, pero es accesible para todos los hombres y mujeres. Para hacer esto, tengo que ir despacio. Porque primero tenemos que definir elementos importantes en esto. ¿Cuál sería un objetivo satánico? ¿Y cómo sería un sistema dirigido por lo contrario? Yo diría que dentro de nuestra historia humana y de nuestra familia humana, tenemos un espectro. Y ese espectro comienza con la conciencia de la presencia, la voz y la voluntad de Dios, y al final de ese espectro estoy yo como hombre. He oído la voz de Dios, la he conocido. No es una creencia, no reflexiono si quizás pasó o no, la conozco y la he escuchado. Seguí esa voz ciegamente, hasta el este de África sin haber estado nunca ahí. Nunca pensé en ir allí. Pero estaba seguro que la voz de Dios me dijo que lo hiciera. Y sin dinero en mis bolsillos,
Muchos años después de eso, hemos visto manifestarse una aldea para niños con necesidades especiales, un rescate animal, sacamos a miles de niños del trabajo infantil para ir a la escuela, porque escuché la voz de Dios. Y no siempre es clara y audible, viene en otras formas. En ese extremo del espectro tienes a los que conocen la presencia de Dios, conocen el poder de Dios, y conocen la voz de Dios. En el otro extremo del espectro, hay humanos que conocen la voz de otro Dios, como lo perciben. Una fuerza dimensional superior con la que se comunican, con la que hacen pactos, y a la que adoran. Esos son los extremos del espectro, humanos que en verdad conocen y tienen una relación íntima con Dios y la voluntad de Dios. La voluntad del amor incondicional. Aquí tenemos otros, que tienen una visión diferente, y este Dios al que sirven, dice y afirma que desea convertirse en Dios. Y puede convertirse en Dios, por medio del avance tecnológico. Por el orgullo y la arrogancia de querer controlarlo todo. Tenemos diferentes tipos de humanos, pero en cualquier extremo del espectro, están esos. En el medio, tienes humanos muy cerca de la voluntad de Dios, incluso promulgándola. Pero ni siquiera saben que lo están haciendo, no son conscientes de que están con Dios, pero aún así, por la misma naturaleza amorosa que tienen, por el mismo estado vibratorio en el que están en su corazón abierto. Su alma está alineada a la presencia de la voluntad del amor incondicional. Y ayudan a construir el mundo, y por lo tanto, su inteligencia está animada por el amor incondicional, por algo más profundo y significativo que la ambición egoísta. Y no es que por esto conozcan a Dios, puede que sigan su intuición, no estoy seguro. Otros simplemente lo hacen por hacerlo, pero están ahí. Aquí tienes humanos, haciendo cosas en las que adoran el mundo, y lo veneran. No tienen la noción de Dios. Algunos de esos humanos, no se ven necesariamente como un típico adorador del mundo, no es como que son satánicos, y andan por ahí abusando, etc., para que todo esto pase. No es como si anduvieran por ahí programando todo, puede verse muy diferente. Pueden tener un poder inmenso, una riqueza inmensa, y son solo peones de los que saben, que comulgan, que acceden. Y su amor por el mundo, y la arrogancia de nunca escuchar la voluntad de Dios, los deja aquí abajo como peones de los que saben, y más allá, de la fuerza que conocen. Esos humanos aman al mundo de una manera diferente. Se trata de su voluntad, su percepción 3D, su autoimagen basada en la realidad tridimensional de la Matrix en la que estamos. Su propia inteligencia, la persona que han construido con sus recuerdos, su voluntad. Ese es su amor por el mundo. En el medio, en tierra de nadie, que es donde está la gran mayoría de los humanos, tenemos bolsas de energía, y esas bolsas de energía son nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra atención, y lo más vital e importante, nuestra única esencia. Y en esta tierra de nadie, en la que simplemente te mueves, sin mucho control de ti mismo, de tu vida, estás entregando esa energía en una dirección o en la otra. Y la mayoría de las veces, debido al sufrimiento de estar en tierra de nadie, entregamos esa energía a las manifestaciones en esta realidad de lo que podemos llamar como los caídos, el Dios caído, que desea influir en este espacio. Muchos humanos están allí, pueden tener este aumento de la presencia del amor incondicional, pero su adicción al mundo debido a la falta de totalidad que se encuentra en el otro extremo del espectro, que es estar despiertos y libres en el momento,
los deja entregando su energía, transfiriendo su energía y alimentando la manifestación de los caídos. Ya que ellos alimentan los placeres, los entretenimientos, venden su atención, ellos venden el único regalo de la vida y su tiempo a la Matrix que han creado. Y lo hacen para olvidar el vacío que se siente en tierra de nadie por no conectar con la fuente. Estos son los espectros que tenemos. Te inclinas por un extremo o el otro, pero la gran mayoría está en tierra de nadie y por desgracia, muchos en tierra de nadie incluso conocen a Dios, incluso puede que vayan a la iglesia, pero aún no han, como dijo Yeshua, nacido de nuevo. Y ahora definamos a lo que se refiere nacer de nuevo. Les diré esto. Si eres cristiano, el sistema cristiano te ha dicho que has nacido de nuevo. Si fuera a tu casa hoy y te dijera que durante los próximos 30 días, quiero que pongas tu entretenimiento, tus distracciones, tu propia voluntad, tus propios hobbies, tus propios deseos, tus relaciones en el mundo, tu interacción en la sociedad, las narrativas políticas, los medios convencionales, quiero que tomes todo eso y lo pongas después de la voluntad de Dios en tu vida por el siguiente mes. Ahora escribe una lista con las cosas que van a cambiar. Y para la gran mayoría esto expone la realidad. Que aún están jugando dentro de esta identidad en tierra de nadie, donde no han renacido al completo poder que tiene un humano, pero se les dio la idea de que lo hicieron, sin importar lo noble que sea, sin importar lo maravilloso que sea tomar la decisión de tratar de vivir bajo esos ideales elevados. Todos esos son elementos de ti mismo que llevas como una identidad dentro de ti. La voluntad de Dios no necesita que se manifiesten en este mundo, y soy un hombre que conoce la voz de Dios. No son rumores, no es una creencia. Conozco la voz de Dios y tú también puedes conocerla. Y es incondicional. Si eres cristiano, se supone que la voluntad de Dios es la prioridad en tu vida. Dentro del sistema, tenemos narrativas interminables de gente en el mundo, filósofos, cristianos, oradores, maestros espirituales, etc. Pero lo que nos tiende a faltar es el entrenamiento para el elemento más importante, que es tomar organismos humanos y enseñarles cómo conocer este extremo del espectro, para conocer la voluntad del amor incondicional, y que la voz de Dios pueda moverse dentro del organismo. Si dijéramos que habrá una agenda satánica, ¿en qué se basa eso? ¿Qué quiere esta agenda satánica? Es guiar a la humanidad por un camino en que no conozca la voz ni la voluntad de Dios, donde sea ignorada. Y esto puede verse extraño, porque la gente buena puede hacerlo, puede ignorarla, y cuando digo que ignoran la voz de Dios no me refiero a una voz en las nubes, bajando para hablarte. Hablo del espectro de la voluntad del amor incondicional, que se encuentra en la libertad del verdadero renacer, el estado despierto, el eterno ahora, el aquí, el momento presente, el estado del despertar espiritual a corazón abierto, que anima la inteligencia y la actividad del organismo humano. Y cuando se acerca y habla, sabe dónde necesita al organismo que eres. Sin embargo, por ahora, la mayoría de nosotros vivimos creyendo que una imagen que creamos en nuestra mente posee el organismo, y esa imagen está en este lado del espectro. Las agendas satánicas del mundo quieren cortar la voluntad del amor incondicional. En Europa, en Occidente, y alrededor del mundo esa voluntad de amor incondicional apunta comúnmente al término Cristo. Eso es lo que representa Cristo, la voluntad del amor incondicional y compasión por cada ser humano, por cada hombre, mujer y niño.
Quieren cortar eso. Esa es una agenda satánica. Y haciendo eso, haciendo que los humanos no conozcan y no se rindan a esa fuerza poderosa de amor incondicional, cuando la autoimagen de la persona se hace presente, la persona se desenfrena, se vuelve la voluntad dominante, y luego la llevas al mundo. Ignoras esto. No puedes conocer la compasión ahí, no puedes conocer la compasión cuando por dentro estás atrapado en la persona y la autoimagen del reino 3D, la Matrix 3D, porque condiciona el amor, lo hace basado en su memoria. Aquí y ahora en la eterna presencia de Dios, en el estado despierto, en el renacer, no condicionas el amor tan fácilmente, porque mientras pasa a través de ti, reconoces que lo mereces. Pero si dejas que entre, la persona dirá, quizás no lo mereces. Porque quiere poner su propia opinión, condición, arrogancia y orgullo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Foro Económico Mundial? Una agenda satánica quiere separarte de la voluntad del amor incondicional, el estado renacido. Cualquier sistema en el planeta que no hable de esto, que no hable de buscar el espacio dentro de cada hombre, mujer y niño, el espacio que se abre para que la inteligencia y la actividad del cuerpo sea estimulada por la presencia de un amor superior, la voluntad del amor incondicional y la voz de Dios que se conoce ahí. Cualquier sistema que no haga esto es un sistema que ha caído en la arrogancia de su propia inteligencia y persona. En gran parte estamos en ese sistema. Vemos el sistema en que estamos, está lleno de esa arrogancia. La inteligencia, la actividad, las manifestaciones de la humanidad, por fortuna son abundantes, pero rara vez van en la dirección dominante de la humanidad. Las agendas políticas, las guerras, no se manifiesta la voluntad en la creación de armas y no se manifiesta creando una guerra económica. Tampoco se manifiesta en potencialmente maniobrar a la humanidad para adaptarse a la voluntad de este lado del espectro. No les importa cómo conseguir la energía para manifestar su voluntad. No les importa la verdad. La verdad requiere que estés alineado con este extremo del espectro, no que estés alineado con este. No les importa lo que digan. Está bien que la humanidad se haga preguntas sobre esto. El Foro Económico Mundial ha dicho, no tendrás nada y serás feliz, a raíz de la pandemia de coronavirus. Un reseteo completo de la forma en que funciona el mundo a raíz de la pandemia. Está bien que el mundo cuestione si la pandemia pudo haber sido influenciada por ciertos grupos para lograr traer todo esto. En un sistema que funciona por eso que nació de nuevo, sería una prioridad asegurarse que nuestros líderes hayan renacido. Habrían reglas establecidas antes de asumir cargos. Tendrían que ayunar, tendrían que hacerse humildes. Deberíamos asegurarnos que ese organismo humano desocupe su cerebro de la autoimagen basada en la mente. Para eso no se necesita que la voluntad de Dios, la voz, la voluntad del amor incondicional, se mueva al organismo humano. La sabiduría y la potencia de Dios no necesitan moverse al organismo humano. Se debe sacar, se debe poner a dormir. La persona no es dueña del organismo humano. La persona se genera por el sistema en el que está. El sistema en que está ha sido construido sobre la libertad soberana a la que podemos acceder cuando dejamos ir la identidad que nos da el sistema. Y cuando la dejas ir, lo que queda es este campo de conectividad. En un poema de Thich Nhat Hanh, dice: soy la niña refugiada de 12 años que saltó al océano del barco luego de ser violada.
También soy el pirata que violó a la niña de 12 años cuyo corazón aún no se abre lo suficiente para conocer el amor verdadero. Hace referencia a ese campo. Y lo que pasa cuando te conectas a ese campo de verdadero despertar, tu poder soberano, entras al estado en que la voz de Dios puede moverte. La compasión puede moverte. El Foro Económico Mundial no te llevará ahí. Funciona en un espacio de arrogancia, y algunos inconscientemente cayeron en eso, porque olvidaron lo que significa ser soberano en la voluntad del amor incondicional, la voluntad de Cristo. Otros incluso, por lo que he visto, se comunican con una fuerza dimensional superior. Y esa fuerza dimensional superior es denotada como los caídos. Y están aquí, tienen una gran tecnología. También hay otras fuerzas en juego. He sido muy claro, ya lo hemos conversado. Tengo el don de ser vidente, tengo el don de poder remover entidades de otros seres humanos. Estas son manifestaciones en este humano, que todos podemos manifestar como funciones, no es que nosotros lo hagamos, el espíritu se manifiesta a través del organismo humano cuando la identidad del organismo está arraigada en la presencia de Dios y la voluntad de Dios, no en su propia ambición egoísta y su identidad terrenal. He visto y hablado con fuerzas dimensionales superiores, positivas y negativas. He visto manifestaciones físicas en este mundo que no tenían sentido, al finalizar 15 días de ayuno con agua, moviéndome en una dimensión conectada a la nuestra pero no por completo. Hay influencias aquí, que no puedes llegar a comprender. Vemos a estas familias gobernando por siempre. ¿Qué pasa si este reino no tiene importancia para las almas que encarnan esas familias? ¿Qué pasa si en su dimensión, más allá de esta, viven una vida mucho más larga y todo lo que deben hacer es seguir cambiando de cuerpo, una y otra vez, para guiar a la humanidad a ese objetivo final, del cual estamos ya muy cerca? Donde los niños nazcan y la voluntad de Dios no esté siquiera a su alrededor. La voz de Dios, que se les enseñe cómo conocer la voz de Dios, lo cual es posible. Puedo enseñarle a cualquier humano cómo despertar la voz de Dios en su vida. Puedo hacerlo, deben ser fuertes, deben pasar por algunos procesos, tienen que desintoxicarse del mundo, pero puedo hacerlo. Significa que cualquiera puede. Si cualquiera puede, ¿por qué no lo hacemos? Porque el sistema que nos está guiando nos lleva hacia un lugar específico. Por lo tanto, se puede decir que ese espacio específico es satánico, porque excluye la voluntad del amor incondicional, la voluntad de Cristo. Excluye educar a nuestros hijos en cómo conocer esa voluntad, y le dice a nuestros hijos que la ignoren, que se concentren solo en su propia inteligencia, y que se olviden de los cimientos que animan esa inteligencia. Sea desesperación, deseo, da igual, olvídenlo, siempre y cuando su inteligencia esté haciéndolo. Y claro, eso alimenta el juego de este extremo del espectro, porque eso es exactamente lo que hace este lado del espectro. Eso es lo que hace desde su dimensión y con su capacidad. Entonces, ¿qué le interesa de este reino? La energía. Energía, para desafiar al otro lado del espectro. Habiendo dicho eso, ustedes pueden investigar el Foro Económico Mundial y sus objetivos. Díganme dónde se puede encontrar cualquier estipulación, de que sus miembros, de alguna forma invitan a la voluntad incondicional, la voluntad de Dios, a lo que hacen. Si es que hay alguna noción de que pueden estar en comunión con Dios, y ver si esta es la manifestación correcta. Si hay cualquier noción de que debamos asegurarnos, antes de seguir avanzando, de cultivar la compasión,
por sobre la división, cultivar compasión, verdadera compasión, verdadero amor incondicional para el futuro de la humanidad. Asegurémonos todos de cultivar eso, antes de continuar con este poder inmenso que tenemos. ¿O son sus ambiciones egoístas y arrogantes juntándose y diciendo, no necesitamos eso, sabemos lo que es mejor? Olvida la voluntad del todo, olvida el acceso a la sabiduría que se encuentra en esa compasión. Lo haremos y podrán ver. Lo verán. Los dejo que usen su propio juicio. Espero haberles dado de forma adecuada las herramientas para ver con claridad a través de esto cómo sería el sistema de Cristo y el sistema del anticristo. Es muy obvio. Lo triste es que muchos están en el sistema del anticristo creyendo que es este, y no lo es. No lo es. Seamos cuidadosos de que la energía que tenemos esté alimentando la manifestación de este lado, y no de este. Significa que el viaje comienza contigo como individuo, superando tus deseos y todos tus placeres terrenales, empezando a alimentar la voluntad de la luz. No solo resistirse al plan coordinado de la oscuridad. No es una buena estrategia. La oscuridad debería resistirse al plan de la luz. Mientras la gente siga viendo lo que hace la oscuridad y resistiendo, nunca traerán resistencia porque eso nunca traerá fuerza a la luz. Tienes una oportunidad original de crear como esta forma humana que eres, como este organismo humano que te habla. Deberías agarrar eso, todo lo que tienes, y hacer que pase. Eso fue todo. Dios los bendiga. Cuídense.